Belgrano ha tenido una campaña bastante complicada, pasando por Lucas Bernardi hasta llegar a Osela, que hoy por hoy está llevando las riendas justamente del barco pirata. Les vamos a presentar ahora lo que fueron en realidad los partidos de este segundo semestre del Pirata Cordobés. Arrancamos con el repaso de lo que fue la performance de Belgrano en lo que fue el arranque de la Superliga, y arrancaba la primera fecha en un empate, un 0-0 frente a San Martín de San Juan, y las oportunidades que había tenido el Pirata Cordobés a lo largo de todo el partido. Se venía la segunda fecha, partido complicado. ¿Por qué? Porque se iba a enfrentar al Millonario, y tuvo un muy buen partido a lo largo de los 90 minutos Belgrano, porque finalizó 0-0 el partido. Un partido en donde de alguna manera Rigamonti también tuvo muy buenas posibilidades de atajada. Se venía la tercera fecha. La contundente victoria de Belgrano por 2-1 frente a Estudiantes iba a ser el encargado de convertir el primer gol a los 21 minutos del primer tiempo. Balboa, para darle la apertura del marcador al Pirata. El 1-0, el pase directo a Balboa, que no iba a desperdiciarlo para convertir el primer gol. Se venía el pase directo al arco y iba a ser ¿quién? Y claramente Matías Suárez, el encargado de a los 11 minutos del segundo tiempo, del segundo complemento, darle la posibilidad a Belgrano de tener el 2-0 y tratar de revertir la situación que había tenido a lo largo de las otras dos fechas pasadas por Superliga. Pero Olivares iba a convertir esta posibilidad en gol, pero iba a ser un gol en contra a los 47 minutos. Ahí se lo veía directamente a Rigamonti, que inclusive no llegaba a atajarle. Se venía la cuarta fecha, Defensa y Justicia, y el empate 1-1 con el primer gol de Bruneta para darle el 1-0 al Pirata. El pase directo, esquivo, el arquero que justamente salía del área, y Bruneta que convertía esa posibilidad en gol. Iba a ser Rojas el que convirtiera en el segundo tiempo a los 12 minutos el gol para Defensa y Justicia. También un partido que se iba a venir bastante complicado teniendo en cuenta la situación de posición de los dos equipos. Vamos a repasar lo que pasaba en la fecha número 5. También partido complicadísimo cuando Belgrano jugara frente a Newell's y el resultado fuera 0-0. También ahí veíamos la cara de Rigamonti, muchísimas posibilidades que había tenido Newell's de acercarse al área y tener posibilidades para convertir gol, pero finalizó en 0-0. La fecha número 6 iba a ser la derrota de Belgrano por 2-0 frente a Aldosivi, con el doblete por parte de Chávez, que a los 31 minutos del segundo tiempo y posteriormente a los 44 minutos también del segundo tiempo, el jugador que tenía la posibilidad prácticamente solo frente al arco, el pase y el segundo gol para Chávez también, que fuera la figura del partido frente al Pirata Cordobés. Aldosivi, que después de este partido inclusive siguió subiendo y aumentando puntos. Ahí veíamos la cara de quien fuera el director técnico en ese momento del Pirata Cordobés. Seguimos repasando qué pasaba con el partido, en donde Aldosivi seguía presentando diferentes posibilidades de gol y Chávez que convertía el segundo. Belgrano jugaba con Huracán por la fecha número 7 y finalizaba 1-0. Increíblemente se empezaba a ver cómo Belgrano empezaba a caer a través de los resultados en los diferentes partidos. Era el gol a los 30 minutos de Roa. Cambiamos de fecha y nos metemos directamente en lo que pasaba en el Superclásico. Talleres iba a enfrentar a Belgrano, iba a ser 3-0. La derrota del Pirata. Iba a ser Ramírez quien convirtiera el primer gol a los 43 minutos. Quedaban solamente 2 minutos para la finalización del primer tiempo del partido. Impresionante. Mario Alberto Kempes colmado de gente, mucha fiesta, mucha algarabía, y el Pirata que no conseguía una estrategia de juego, la falta que se veía. Se venía el segundo tiempo del partido. Prácticamente solo desde la mitad de la cancha iba a ser Nahuel Bustos el encargado de convertir el 2-0. Y por supuesto también por partida doble Bustos una vez más iba a convertir Juan Pablo Gosboda, y el festejo que tenía el matador frente al Pirata. Y una derrota que Belgrano no pudo revertir a lo largo de los 45 minutos que deparaban de ese segundo tiempo. ¿Qué pasaba en el partido de Belgrano frente a Banfield? Iba a ser un contundente empate, 45 minutos del primer tiempo. Ya prácticamente promediaba este
iba a abrir el marcador para el Pirata. 1-0. Todo parecía que el resultado podía quedar de esa manera, pero no. Carranza, prácticamente una hora después, se encargaba de convertir el empate de Belgrano frente a Banfield. 1-1 finalizaba este partido por la fecha número 9 de Superliga. Otro partido complicado que tuvo Belgrano. Partido difícil frente a Vélez. 1-0 finalizaba el partido con el golazo de Cufré, que dejaba prácticamente a Rigamonti sin piernas para poder seguir saltando y alcanzar ese pelotazo. La fecha número 11 se iba a venir con una de las pocas victorias que habría tenido Talleres a lo largo de esta fecha de esta temporada de Superliga. 2-0 finalizaba el partido frente a Gimnasia, con el primer gol que lo iba a presentar Lugo a los 26 minutos del primer tiempo. Golazo impresionante, nada que hacer para Gimnasia para poder atajar ese pelotazo, un bombazo increíble. Y a los 49 minutos iba a ser Aguirre también quien le diera esa alegría a Belgrano. Increíble, no lo podía creer el celeste, el Pirata, que tenía y vivía una de sus máximas alegrías en estas diferentes fechas de Superliga, que convengamos no tuvieron al Pirata en su mejor desempeño. Vamos a seguir repasando lo que pasaba en la fecha número 12 de esta Superliga. Iba a ser el partido de Independiente frente a Belgrano. 2-1 finalizaba este partido para que Leo Sequeira convirtiera el primer gol para la apertura del marcador para el Pirata cordobés. Ahí estábamos viendo el gol de Brites, que le daba el gol a Independiente a los 44 minutos. 1-1 venía el partido, sí, hasta acá estaban empatados, nada denotaba lo contrario, pero iba a ser Romero quien le terminara de dar la victoria al rojo. A los 16 minutos del segundo tiempo, nada, absolutamente nada que hacer para Belgrano, que no consiguió revertir el resultado. Atlético de Tucumán, 3 goles le hizo al Pirata, que convirtió solamente uno a lo largo de este partido. Iba a ser Sequeira quien abriera el marcador para el Pirata. Bianchi, a los 31 minutos, daba el empate en el marcador, pero Díaz se iba a encargar de darle el 2-1, clara y evidentemente a los 12 minutos de este segundo tiempo, en un partidazo que fue inclusive trabajando la cuestión psicológica de Belgrano, porque a lo largo de los minutos el Pirata fue cayendo hasta este momento, cuando a los 37 minutos del complemento Rodríguez iba a convertir el 3-1 para el Pirata, sin dejar absolutamente nada que hacer a los jugadores celestes. ¿Qué pasaba con el partido de Colón frente al Pirata? Y también finalizaba en esta fecha 14 en un empate 1-1. Iba a ser Heredia el que convirtiera el primer gol a los 28 minutos. Y el festejo impresionante de Colón, que seguía, por supuesto, porque de alguna manera el partido se fue dando a lo largo con todas las posibilidades para que Colón siguiera convirtiendo. Pero Matías Suárez, en uno de sus mejores partidos, no dejó pasar el tiempo para que a los 42 minutos tuviese la posibilidad de convertir y darle el empate a Belgrano frente a Colón. También en un muy buen partido, prácticamente promediando las últimas fechas de esta fase de Superliga. Y el último partido que tenía el Pirata iba a ser frente a Tigre, también con una contundente derrota. 2-1 finalizaba este partido con el primer gol que iba a venir por parte de Brunetto, un bombazo increíble, en donde de alguna manera Tigre no pudo hacer absolutamente nada para atajarlo. Pero Silveira, algunos minutos más tarde, iba a darle el empate en este segundo tiempo para que el partido, con un cabezazo increíble, se mantuviera de esta manera. ¿Qué pasaba? A los 48 minutos venía González prácticamente solo. Y ahí es cuando Belgrano una vez más volvió a mostrar la falta que tiene en la defensa, porque González fue imparable frente al arco para convertir el 2-1 frente a Belgrano en esto lo que fue la fecha número 15 de Superliga. La última fecha que tuvo el Pirata cordobés para de alguna manera empezar a revertir algunos de los resultados que había tenido a lo largo de los otros partidos.